A ver, yo sé que la estabilización va a ser bastante reguleras, pero básquetbol a las 12, mi gente, básquetbol a las 12. Vamos, buen acierto, creo que ha entrado. Vale, ha sido un airball de campeonato y es entrado. Muy buenas, bienvenidos de nuevo un día más a This is Basketball. ¿Y qué traemos en esta ocasión? Bueno, pues principalmente estamos en Madriles, ¿ok? Hemos vuelto a España, hemos vuelto a Madriles y nos encontramos de camino a Goya, donde se encuentra el estadio del Real Madrid de baloncesto, ¿ok? Para encontrarnos con el gran Júponos, ¿ok? Que es otro youtuber especializado o cuya temática gira en torno al baloncesto, el cual también está empezando, como yo, y su contenido está bastante interesante, me gusta bastante su estilo y su forma de comunicar. Y principalmente nos hemos conocido a través de redes sociales, ¿ok? Así que vamos a conocer a un gran tipo, porque tiene pinta de ser un gran tipo, espero que luego se pueda corroborar. Y más adelante vamos a charlar sobre baloncesto, ¿ok? Enfrente de un lugar de baloncesto tan emblemático como es el Withing Center, ¿ok? El estadio del Real Madrid de básquet. Así que bienvenidos de nuevo un día más a This is Basketball. Comenzamos. Pues nada, muy buenas, bienvenidos de nuevo un día más a This is Basketball. ¿Y qué traemos en esta ocasión? Pues estamos con mi hermanito Javi de Júponos. Al fin. Encantadísimo de conocerte. Lo mismo digo, no nos hemos conocido hace un rato, ¿verdad? No, Esto es totalmente es ahora. improvisado. O sea, yo me he sentado aquí y realización ha hecho el resto. Yo me he sentado y he colgado a mi amigo. Una vez espolvoreados ya, nos han quitado todas las impurezas y... Tus maquilladoras, genial, tío. Y maquilladores. Efectivamente. Maquilladores. Bueno, básicamente ya hemos hecho una pequeña intro, he introducido lo que viene a ser los prolegómenos del vídeo, ya han quedado introducidos al principio, pero vamos a aprovechar este momento para que hagas una pequeña presentación de quién eres, tu contenido, una pequeña presentación para describirte. Vale, bueno, pues básicamente Júponos es un canal donde trato de analizar y sobre todo los pormenores de la NBA, explicar muchas cosas que generalmente pues se dan mucho por hecho y luego estamos acostumbrados a tanta producción. Pero no hay mucha gente que termine de dominarlo, ¿no? A no ser que estés metido durante muchísimo tiempo en la NBA, pues temas de pues, contratos, de un poco cómo funciona la NBA por dentro, no se lleva. Y además me gusta mucho el tema estadístico y trato sobre todo de tirar hacia la estadística o el preguntar y responder el porqué de esas pequeñas cositas que hay en la NBA, siempre dándole un poquito toque de humor, porque si no eso es infumable. Efectivamente, dejaremos por todos los lados obviamente el canal de Javi, porque sí, encima es que somos tocayos.
Aquí. Ya veremos. Ya verás luego en edición para poner. Porque no estamos acostumbrados a manejarnos con tanto dispositivo móvil. Y eres de Madrid, ¿verdad? Y soy de Madrid. Eres de Madrid. ¿De Madrid de qué parte? De Madrid, de San Blas. De San Blas. De San Blas, no del muelle mexicano, sino de Madrid, de San Blas, del barrio de San Blas. De San Blas, Proud perfecto. of it. Bueno, vamos entonces con la segunda parte del vídeo. Hecha ya la introducción y que has presentado un poco quién es Javi, qué es Júponos, vamos a la parte de friquismo del básquet. Y entonces te voy a preguntar, en el baloncesto de ahora, en el baloncesto moderno, donde estamos acostumbrados a ver mucha entrada canasta porque se crean espacios de cara a que se esté predominando el triple, porque aparentemente la estadística avanzada ha demostrado que el triple es una herramienta fundamental y que se generan un montón de espacios en la zona, por ende, ¿qué es lo que más y menos te gusta del baloncesto actual? Wow. Es que soy muy crítico, intento no ser tan crítico en mis vídeos porque si no va a haber Saca, un hate vomita horrible. toda la bilis que te case. Pero nada, que me hateen en tu canal y ya está. No, Sí, señor. es la historia. Es como cuando te vas fuera de tu país, ¿no? Y haces lo que te da la gana porque ya te da todo igual. Claro, ¿no? gritas en el metro y cosas así. No, pues a ver, realmente sí que es verdad que viniendo de un baloncesto europeo y tampoco viniendo, es que no soy del 2000, entonces tengo unos cuantos años más. Realmente tengo un concepto de baloncesto más elaborado. O sea, al fin y al cabo, ahora mismo se juega 5 abiertos y uno penetra, dobla hacia afuera o penetra y ya está, y triple o lo que sea, y listo, ¿no? O sea, muchas veces te da la sensación eso, y las transiciones pues son súper rápidas y los ataques son incluso de 5 segundos. Y a mí eso me aburre, tío, porque eso, así jugaba yo en el colegio y mi entrenador me daba con una vara, tío. Claro, mi entrenador era rollo Popovich y me decía, eso, ¿qué estás haciendo, Javier? Entonces, nada, ese estilo a mí no me gusta. Sí que es verdad que me gusta que sea muy atlético. Okay. Me gusta porque al fin y al cabo, esa velocidad, si se utilizase correctamente, es que sería muy muy bonito de ver. De hecho hay muchos partidos muy bonitos de ver, porque al fin y al cabo ese nivel de atleticismo es increíble. Un Kyrie Irving haciendo esas locuras y partiendo tantos tobillos y tal, o sea, es que es una locura. Vale, entonces ahora se vienen unas preguntas un poquito más picaditas, ¿ok? Preguntas más picaditas. ¿Eres fan de algún equipo? No, siguiente. ¿Ni de la NBA ni de FIBA? A ver, sí. No estoy diciendo que seas ningún hooligan de ninguno, no, es simplemente... No, de FIBA realmente de Real Madrid. De hecho, soy del Real Madrid. De hecho, soy del Real Madrid de baloncesto, pero de fútbol solo por costumbre. Por herencia y por tradición y por, familiar, sí. Por el cariño este. Ya, sí. Pero de baloncesto sí. Ya. Me parece súper divertido el Madrid de básquet. ¿Tienes algún jugador favorito? No digo que necesariamente tenga que ser el mejor bajo tu punto de vista a nivel competitivo y demás. ¿Tu jugador favorito? Punto. Kobe Bryant. Ok. Vale. Siempre. Kobe. Ok. Kobe. Ok. Kobe. ¿Ja Morant, Zion Williamson o Trae Young? Trae Young. Pero porque Zion Williamson no lo he visto mucho. Porque me parece un Larry Johnson de la vida. Okay. Y molaba mucho, era impresionante, pero Trae Young... Ok, me encanta el paralelismo entre Zion Williamson y Larry Johnson, también me recuerdan bastante. ¿Popovich o Phil Jackson? Uncle Phil. Uncle Phil. Phil, Sí. pero no... Es que es Phil, es que tengo su libro, me lo he leído. Si Popovich me quiere mandar... Hola, Popovich. Si me quieres mandar tu libro, si has escrito alguno, Sí, estaré encantado de leerlo y cambiar mi respuesta. No me caso con nadie. Vale, bueno, entonces ya hemos tenido la parte de Javi de Júponos, haciendo una breve descripción de sí mismo, de su canal y de lo que aspira. Ahora le hemos hecho una ruleta rusa y ahora viene el momento quiz, NBA quiz, ¿ok? Because this is quiz. Ok, vale, primera pregunta. Dime una división completa de la NBA o un equipo de cada división con el nombre de cada división. O sea, me puedes decir 5 equipos de una división, ¿vale?
Bueno, no me sé las divisiones, tío. Es que eso es duro. No me sé las divisiones. Hombre, ¿Cuántas hay? hombre, Es que tampoco me- Hay 6 divisiones. Hay 6. Hay 6. Y me puedes decir 5 equipos de una división completa Vale, o es un fácil, equipo de vale. cada división. Vale, creo que te puedo decir 5 equipos de una división completa. Vale, Creo. ok. Vale, te voy a decir Lakers, ¿Qué división es? ¿De qué? no lo sé. La de los Lakers, Vale, Clippers, vale, Golden State, vale, Sacramento. vale. ¡Oh my god! Oye, ¿Y buenísimo. qué tiro hacia la derecha o hacia arriba? Te Y digo. Portland. ¡Ah! ¡Qué Espera, pena! espera, Vale, espera. otra oportunidad. Te voy a decir que el nombre de la división, porque no te lo sabes, ¿no? El nombre de la división. Southwest. Es Pacífico. Ah, vale, Pacífico. Vale, y. Venga, otra oportunidad. Has hecho 4 de 5. Espera. Vale, y quién es que me voy a arrepentir. ¿Quién sabría en casa decir esto, Porque a mí vamos, me pillaría muy verde. Esto es un café helado sin hielo. Hostia, tío, se me. No puede ser. Oklahoma, ¿no? Oh, mierda. San Antonio. ¿Qué vas a decir? Es Southwest. Ya, no lo sé. Phoenix. 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 Tío, ya decía, yo digo, tío, pero Phoenix podía estar en San Antonio. No, pero tío, o sea, un 10, de verdad. Vale, next question. Antes de que muramos ya Hace frío, es que no sé. Además ese viento, Vale, dime 3 estadios asociados a sus respectivos equipos. O sea, 3 estadios, ¿ok? Y me dices, este es el estadio de 3. Pero no me puedes decir. No me vale. No vale el Withing Center. No vale el Wizzing, no vale el Barça. no vale el Ramiro y no. Entonces, no vale ni Staples, Vale. ni TD Garden, ni ¿cuál es el otro que he puesto? Ni el Madison. O sea, me tienes que decir 3 vale. estadios. El Alamo Dome, el Target Center, que creo que será el de Toronto, Ok. que no sé si se sigue llamando así, es como, yo sigo llamando Forum Valladolid al equipo, y el Taugres y esas cosas, ¿vale? El Taugres. y el American Airlines Arena, que creo que es el de Miami, Ok, perfecto. Muy bien, bravo, que bravo. seguramente ninguno se llame así a día de Vale. hoy, pero están ahí. Te voy a decir 3 jugadores y me tienes que decir cuál de estos jugadores no ha ganado nunca un MVP de la regular season, ¿ok? De la temporada regular de la NBA, ¿vale? Bill Walton, George Mikan o Dave Cowens. ¿Cuál de ellos no ha ganado un MVP? ¿Necesitas que te lo repita? No, Bill Walton, Mikan o Collins. ¿Cuál no ha ganado un MVP de la temporada regular? Mikan. ¡Wow! Sí, señor. Buenísimo. Es que no tenía ni idea, pero he dicho el último que no lo conozco. Es que encima creo que es el considerado como el mejor jugador de los primeros 50 años de existencia de la NBA y es el único que no tiene un MVP. O considerado como uno de los máximos exponentes hasta la década de los 50 y no tiene un MVP. Buenísima, manito. Vale, ¿cuál es el equipo que tiene más títulos consecutivos? Y dime el número de títulos consecutivos que ganó. Vale, voy a aventurarme por los Celtics. Ok, vale, hasta ahí bien. Y voy ¿Y a ahora cuándo? decir. Si te sabes la respuesta, no te me hagas el falso humilde, ¿ok? Vomítalo y ya está. No sé, voy a decir 6. No. Venga, otra oportunidad. Joder, 9. Casi, 8. ¿En serio? Del 59, Wow. del 59 al 66, todos esos años incluidos. De 1959 a 1966. Eso no mola, tío. Y entonces ahora te voy a decir una anécdota y me dices a qué jugador crees que está asociada, ¿ok? Esta anécdota. En 2011 ya el jugador del que estamos hablando estaba ya en su rampa de salida prácticamente de la retirada, ¿ok? Estaba muy cerca de su retirada. Entonces la NBA pasó por un cierre patronal que obligó a firmar un nuevo convenio colectivo. Estamos hablando del lockout y todas estas movidas. En él se incluyó una nueva cláusula que permitía expandir los pagos durante varios años a los contratos todavía activos pero que no estuvieran en la disciplina del equipo en ese momento, ¿ok? O sea, sé que los contratos que todavía no habían finalizado se pudieran seguir pagando, ¿ok? Yo creo que por tu cara vas a saber. O sea, El que la estrenó fue el jugador, ¿ok? Solo jugó un año en los Magic y los de Orlando tuvieron que tragar con el contrato heredado
que fue de 19,2 millones de ese año y 43 millones que le correspondieron los 2 años siguientes. El 9 de diciembre de ese año, de 2011, fue cortado y el contrato pudo ir pagándose gracias a las excepciones del salary tax y del luxury cap, ¿ok? Los Magic acabaron de pagar todo el dinero en noviembre de 2016, casi 5 años después, ¿ok? Entonces, con esto, gracias a este jugador y a esta situación, empezó esta tendencia. Entonces, ¿qué jugador es el responsable de que esto sucediese? ¿Ok? 2011, año del lockout. Millonadas. Gilbert Arenas. Ah, vale. Me das opciones. Te di 3 opciones y tienes que elegir uno. Gilbert Arenas, Jason Williams o Quentin Richardson. Quentin Richardson. ¡Ah! No. ¿Quién fue? Agents Zero. No. Sí. Pero si desapareció directamente. Claro, pues es que realmente solo jugó un año. No estuvo, ¿no? Claro que estuvo. Sí. Los 3 estuvieron ese año en Orlando. Gilbert, si me estás viendo, y a Popovich Eres que me un mande el libro. Gilbert Arenas fue como el McManaman de los Orlando Magic. Tío, Magic. Total, sí. Gilbert. Sí. Hasta aquí. No te vale con llamarte Gilbert. Un abrazo para todos los Gilbert. Que nada, manito, hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias. Ha Ha sido increíble y nada, te espero en mi canal. Claro, es que ahora grabamos un vídeo en Júponos, ¿ok? O sea que no podéis ver un vídeo sin dejar de ver el otro. Claro. Bueno, pues nada, que espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejaros un buen like y suscribiros para no perderos nada como esto en el futuro. Nos veremos de nuevo en un vídeo de This is Basketball. ¡Adiós!